No, absolutamente nada. Y esto hay que dejarlo en claro porque el árbol a veces nos hace perder el bosque, nos hace perder la visión del bosque. No quiere decir que España en América no haya cometido errores, no quiere decir que no haya pecado, que son los árboles. Pero si uno mira el conjunto, desde ese día maravilloso que fue el 12 de octubre, porque es un día maravilloso en la historia, se entiende, de Hispanoamérica, de España y de la humanidad, ¿cierto? Hubo grises, blancos y negros, pero en realidad, si uno mira el conjunto, España llega a América y lo que ha ocultado siempre el pensamiento negro legendario es que América no era el paraíso que pintó Bartolomé de las Casas. América era un infierno donde existían, ¿no es cierto?, imperio antropófago, donde existían pueblos que devoraban como caníbales a otros pueblos, donde la mujer se la prostituían los padres, ¿entiendes?, y los caciques, donde en los indios tobas el padre ordenaba matar al niño cuando se trasladaban de un lugar a otro porque estorbaba. Es decir, América era un infierno, pero un infierno donde había pueblos absolutamente dominados por otros pueblos. El 90% de la población estaba dominada por distintos imperios, distintos caciques, ¿no?, que los oprimían. Y España libera a América de esa opresión terrible. Por eso fue el intento más importante de la historia de la humanidad, de establecer un orden con justicia, con el derecho que le da a cualquiera defenderse, entiende, a los más humildes y a los más oprimidos. Todo el mundo tiene el derecho de defender a los más oprimidos. Si en México había una nación que era la nación azteca, que no era más del 10% de Mesoamérica, que oprimía a los otros y se los comía, yo tengo todo el derecho del mundo y tengo el deber de defender, se entiende, al más inocente, al que más sufre. Tengo el deber, no el derecho. Mira, España fue absolutamente desastrosa para América. España se desangra en América, que es lo que la gente no sabe. España se desangra en América. Fue desde el punto de vista económico absolutamente desastroso. Empezar por la mitología del oro de América, ¿se entiende, no? Cuando la principal exportación de oro no se hizo nunca desde las colonias españolas o de Hispanoamérica o de los virreinatos, sino que se hizo desde la América lusitana. Pero no hay leyenda negra de la América portuguesa, ninguna. ¿Por qué? Porque Portugal era aliado de Inglaterra. Hay leyenda negra porque España era, se entiende, quien enfrentaba a Inglaterra, entonces y a Holanda. Entonces hubo una leyenda negra, pero nadie habla, se entiende, de que las principales minas de oro de todo Iberoamérica no estaban en territorio español, sino que estaban en territorio portugués. ¿Y por qué nadie habla de esto? Bueno, para empezar, primero no había imperio español. El imperio español se va construyendo, ¿no es cierto? Pero en el juego de la política internacional, las naciones no son iguales unas a otras porque uno tiene más poder que otro. Y entonces las naciones compiten por el poder, Inglaterra miraba, se entiende, a América como el gato mira al canarito. Se quería comer a América. Y resulta que América, se entiende, había llegado a España y estaba realizando una obra civilizatoria, se entiende, y que hoy llamaríamos de desarrollo porque se fundaron universidades, escuelas, pero Inglaterra deseaba, se entiende, quedarse con Hispanoamérica. Intentó derrotar militarmente a España y no pudo, y entonces, no pudiendo derrotarla en el plano de la política, intentó derrotarla en el plano de la propaganda política y de la cultura. El principal odio a España proviene, se entiende, de los propios españoles. El principal odio a España proviene de los odios a los propios españoles y proviene hoy, se entiende, quien gobierna España, del progresismo que hoy gobierna España. Me decía, se entiende, un dirigente socialista histórico, ¿se entiende? Un dirigente socialista histórico, lo peor que le puede pasar al Partido Socialista y lo peor que le puede pasar, se entiende, a España, es que gobiernen estos muchachos, porque estos muchachos odian a España. Entonces el principal odio a España viene hoy de los propios españoles, viene del gobierno español. Es el primero que odia a España y todo lo que España significó. Naturalmente, si España no se defiende a sí misma, imagínate, yo en clase empiezo a hablar y los alumnos me dicen: profesor, dice, pero si los españoles dicen que todo lo que usted dice es mentira y es cierto, toda la leyenda negra. Bueno, entonces yo que voy, no hablo más, porque a confesión de parte relevo de pruebas. Si el mismo acusado dice que es culpable, bueno, ya está, que voy a defenderlo. Jódanse, ¿entiendes, no? Porque el gobierno defiende eso, ¿no? Bueno, entonces ya está. Pero claro, porque el protestantismo, ¿no es cierto?, con Lutero y después mucho más refinadamente con Calvino, y acá es una cuestión teológica que es difícil de explicar, pero se puede explicar, dice: el pecado original ha anulado, destruido, aniquilado al hombre.
El pecado original ha hecho que el hombre muera. La teología católica le contesta que no, que el pecado original ha herido al hombre, pero no lo ha, se entiende, no lo ha sepultado. Y entonces dice, primero Lutero, pero más refinadamente Calvino, el pecado original ha herido al hombre de muerte, lo ha pulverizado, y entonces uno le preguntaba a Calvino, entonces, ¿para qué vino Cristo? Para salvar a algunos elegidos, para salvar a algunos elegidos que van a ser el pueblo elegido. Cuando los protestantes se encuentran en América del Norte con, se entiende, la población india, dicen, esto es el reino del demonio, ¿está? Y estos hombres están muertos por el pecado original. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? Porque están muertos por el pecado original, terminar de matarlos, está ahora materialmente. Y España dice todo lo contrario. España dice, el pecado original no ha, se entiende, hecho la aniquilación del hombre, lo ha herido, pero no le ha dado condena a muerte, ¿está? Y por lo tanto se lo puede redimir por la fe. Perdón tienen que perder los ingleses, que fueron el imperialismo más atroz de la historia de la humanidad, que con Churchill condenaron a la muerte a 4 millones, se entiende, de indios, a hambre, ¿está? Para que no pasara hambre, se entiende, las tropas, se entiende, inglesas en África del Norte. Tiene que pedir los ingleses, porque Churchill consideraba a los indios, se entiende, de la India como infrahumanos y que se reproducían como conejos y que la culpa del hambre era de ellos. Ellos tienen que pedir perdón por haber hecho, se entiende, el apartheid en Sudáfrica, por haber aniquilado a los pueblos originarios, se entiende, de Australia. Llegaron a Australia, censaron que había 900.000 personas, pero dijeron que no eran personas. Y le pusieron tierra nullis para matarlos a todos. Hicieron un genocidio en Tasmania. Ellos fueron los que instauraron en América del Norte la política de que el mejor indio es el indio muerto. Eso es lo que tienen que pedir perdón. Esa oligarquía financiera mundial, y eso es lo nuevo, que había estado aliada con Inglaterra y con Estados Unidos, ahora está como su poder es enorme, también somete a Estados Unidos, también somete a Inglaterra, es decir, es el gran actor de las relaciones internacionales, ¿está? Y quiere un mundo dividido en pequeños estados, un mundo basado en el utilitarismo, un mundo basado en el egoísmo, ¿está? Y entonces, como quiere también un mundo dividido en pequeños estados, porque los estados pequeñitos son indefensos frente a esta oligarquía financiera mundial, financia, se entiende, el fundamentalismo indigenista en toda Hispanoamérica. Y entonces financia la prédica de esto, ¿está? Y entonces el señor Evo Morales, el señor Boric en Chile, el señor Petro, se entiende, en Colombia, creyéndose antiimperialista, son la mano de obra más barata que jamás tuvo el imperialismo internacional del dinero. Son la obra más barata que jamás tuvo la oligarquía financiera mundial. Es decir, son unos tontos útiles, ¿está? Porque sirven a los fines totalmente contrarios de lo que ellos quieren lograr, porque van a terminar partiendo Hispanoamérica en centenar de naciones, una nación guajira, una aymara, una mapuche. Y entonces, ¿qué seremos? Segmentos indiferenciados del mercado mundial, mucho más indefensos de lo que somos ahora. Bueno, el indigenismo nos conduce absolutamente al fracaso, por eso nosotros tenemos que revertir la historia, ¿está? Porque lo que hay hoy es una dictadura de lo políticamente correcto. El núcleo de esa dictadura políticamente correcta, o dentro de ese núcleo, se encuentra la leyenda negra de la conquista española de América, para romper la hispanidad como elemento cultural para el futuro y para fragmentar a la ya fragmentada Hispanoamérica, ¿está? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es romper esa dictadura de lo políticamente correcto, que es mucho más dura que la Gestapo de los nazis, mucho más dura que la KGB, se entiende, los soviéticos, porque es invisible, ¿está? Y aparentemente indolora, ¿está? Porque todo el mundo se somete a esa dictadura porque sabe que si no pierde trabajo y honras, ¿está? Todo el mundo se autocensura.